Volvemos en Julio Bar. Estamos comunicados con Daniel Molina. Buen día, buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias Un poco por... pasado por agua, digamos. Pero... ¿Viste el día? Terrible. Un día muy de tanguero de acá, muy de Buenos Aires de esta época. Hoy veníamos hablando de que Buenos Aires es esto, estas nubes, ¿viste? Como que le sienta hasta bien a la ciudad este clima. Así es. Daniel, teníamos un montón de preguntas, sabemos que estamos con poquito tiempo. Queríamos hablar de... Hay un tema que vos retornás en varios artículos y que a nosotros siempre nos interesa mucho hablar, que es el tema de la muerte, donde vos hablás que el hombre, al ser el único animal consciente de la muerte, genera arte como para darle sentido a esta vida. Creo que... ¿Sentís que el arte y el lenguaje es lo que generan al hombre, como darle sentido sabiendo que es finito, que el tiempo que tiene acá es corto? Mira, los animales tienen una capacidad, algunos animales, de comunicarse, desde las abejas a los monos. El hombre desarrolló, como no pudo desarrollar músculos más poderosos que un mamut o dientes más fuertes que un gorila, etcétera, desarrolló esa capacidad de comunicarse a través del lenguaje abstracto, cosa que es el único animal que tiene. Pero el lenguaje, además de una comunicación mucho más sofisticada que la que puede tener un mono o una abeja o un perro, también hace que le encontremos sentido a las cosas y tengamos sentido de la temporalidad. Y también tengamos sentido de la muerte. Es decir, ya no vivimos en el presente eterno. Borges siempre decía que para el gato no hay día de ayer ni mañana, hay este instante. El gato sería algo así como, el gato o el perro o lo que quieras, es budista. Vive en ese momento haciendo y sintiendo lo que siente y vive en ese momento. El hombre, desgraciadamente no, salvo que sea un gran maestro zen, no puede escapar del fluir de las cosas y al ver el fluir de las cosas ve que envejece, que se enferma, aunque no esté enfermo en ese momento, y que en algún momento ya no estará acá, porque ya vio morir a sus abuelos, porque ya enterró a sus seres queridos, porque ya aunque sea vio una película donde la muerte existe, y sabe de la finitud, y trata de hacer su vida, eso es lo que tratamos, el confort de la vida contemporánea, cada vez trata de alejarnos más de pensar que morimos, pero morimos igual. O sea, a la muerte todavía no le pusimos fin, a pesar de que hay algunos futurólogos que dicen que vamos a lograr vivir fácilmente 1000 años, todavía no hay nada que lo demuestre. Nos morimos más o menos entre los 70 y los 100 años como muchísimo, cada vez se alarga más, pero cerca de los 70, yo estoy a 8 años, ya estamos cerca de que se acabe. ¿Sabés qué, Daniel? Entonces, para poder suplir esa angustia, para poder darle sentido, ¿para qué miércoles estamos acá? Inventamos varias cosas. Una de las cosas que inventamos es la política, que es el sueño social de hacer una comunidad que nos contenga. La otra que inventamos es la religión, pensar que hay un ser más allá o un mundo más allá que nos va a cobijar después de muerto. Y la otra es el arte, que es muy inestable, pero que a la vez no nos esclaviza como hace la política o la religión. Tal cual. En algún momento, Daniel, vos comentabas que creciste un poco huérfano, hablando de muerte, ¿no? Rodeado de muerte. Tus padres, tu primer amigo, los amigos adolescentes secuestrados en la dictadura. Bueno, pertenezco a una generación en la cual la muerte estuvo muy cercana y además, en lo personal, mis padres murieron siendo yo bastante... Mi padre siendo niño y mi madre cuando yo estaba preso, que era a los 20 y pico de años. Pero además era una generación donde, por ejemplo, la mayoría de mis compañeros del colegio fueron secuestrados y están muertos. Luego, en los 80 hubo muchísimos de nuestros conocidos que murieron de SIDA, 80 y hasta avanzados los 90, era muy común que los amigos murieran de SIDA o por enfermedades que les provocaba el VIH, ¿no? Etcétera, y bueno, y ahora ya estamos en edad, como digo, tenemos 60 años, que ya empezamos a morir de viejos. Claro. Habías dicho una gran frase, por lo menos a mí me pareció muy importante. Te escucho muy mal. No, te decía que había una linda frase, o por lo menos a mí me resultó importante, que comentabas que era muy difícil sacarse a Dios de encima, aún siendo ateo. Sí. Porque uno cree en alguna verdad. Sí, bueno, mañana en La Nación va a salir, espero,
la columna que mandé anoche, sí. Que es justamente cómo Nietzsche destruye la idea de verdad, que es el único filósofo y es la gran idea que todavía, a pesar de que él murió hace 120 años, es la gran idea que sigue, moderna, que sigue en pie. Pero la mayoría preferimos creer de alguna manera. O sea, uno por ejemplo, deja de ir a la iglesia si es cristiano o es ateo, viene en una familia que tiene poca relación con la religión, es bastante laica, qué sé yo, no cree mucho en eso, pero cree en algunas instancias, por ejemplo, generalmente la política. Cuando yo tenía 16 años, hasta ese momento era muy fanáticamente religioso, incluso quería ser sacerdote. Y dejé de ser religioso casi de golpe, me pareció que todo era una farsa, y me sentí que me hice ateo. Pero inmediatamente, durante 3 o 4 años, entre los 16 y los 20 que fui preso, comencé a creer en una política de izquierda, que el mundo podía mejorar si hacíamos la revolución, etcétera, etcétera. Y luego, recapacitando a posteriori que dejé de creer en esto, es que la revolución es una forma religiosa, de reponer a Dios, aunque en este momento incluso a veces han contra la iglesia institucional, pero no en cuanto a la misma jerarquía mental de que lo que creemos es la verdad y entonces todas las formas de verdad, la política, toda forma de certeza es un engaño que nos lleva a veces a fanatizarnos. ¿Y cómo haces para romper con ese dogma? ¿Cómo haces para romper con los dogmas? No me acuerdo quién dijo esta frase genial, que es la única alternativa inteligente que tenemos los seres humanos es dudar de todo y cada tanto parar para poder actuar. O sea, creer en algo sabiendo que no es lo verdadero, pero para poder actuar. Yo digo que yo hace casi 30 años que vivo así. Vivo bien. En general no creo en nada. En primer lugar, no creo en mí. No creo en mis delirios. Ajá. Y bueno, y algunas cosas me parecen bien. Creo que esto hay que hacerlo. Por ejemplo, como decía Merton, que era un sacerdote cristiano católico, amigo de Ernesto Cardenal, monje trapense, que tenía permiso para hablar y que viajó mucho, fue amigo de Victorio Campo también, tenía permiso para viajar, por los trapenses tienen voto de silencio, tenía permiso para viajar y conoció mucho la cultura oriental y se hizo budista, porque los budistas aceptan que uno pueda creer cualquier cosa, ser católico, judío, lo que quieras, y también budista, no les importa nada porque el budismo es una religión sin Dios. Entonces, si vos crees en Dios, es una de las tantas falsedades que tenés en la vida, o sea que da lo mismo eso que creas eso o en Walmart, ¿no? Da lo mismo. Entonces, y Merton en sus poemas decía dudar, no tener certeza, no hacer nunca daño, no ser cruel. Y yo creo que esto es lo... Siempre me ha guiado eso, digamos, lo único que me quedó de la religión fue de este sacerdote, tratar de nunca hacer daño y no ser cruel. Y hablando de eso, que es un poco lo que vos tocabas, de no estar atado a nada, pero volviendo al tema de arte, justo hace un ratito estuvimos un músico en el estudio y dijo algo similar a lo que te escuché decir en alguna entrevista, que es que cuando aparece algo nuevo en el arte, en general no se ve. Cuando aparece algo nuevo, en cualquier cosa no se ve. Por ejemplo, cuando apareció el Ford como auto masivo, nadie se daba cuenta que venían los caminos, que venía el transporte automotor en todo el mundo. Vos imaginate que cuando aparece el Ford, la mayoría del planeta se manejaba por carros a caballo. Sí. Ya había automóviles, hacía 10 años, pero eran coches de lujo que había 5, 10, 15 en las principales capitales del mundo que tenían los ricos, y hasta que a Ford se le ocurre que esto puede ser masivo, que la gran clase media norteamericana que estaba apareciendo, y nadie lo había visto. Y Ford dice, si en ese momento yo le hacía una encuesta y preguntaba a la gente qué quería, me hubieran dicho caballos más veloces, ¿no? Claro. Porque nadie veía que el auto podía ser para todos, porque era como si ahora te digo, bueno, todos vamos a tener un helicóptero, todos vamos a de lujo, todos vamos a tener un avión, eso nos parece una locura, todos vamos a tener un cohete a la luna. Alguien lo ve,
lo hace hasta que los caminos de todo el planeta no están asfaltados y hay autopistas, nadie se da cuenta que vino de aquella idea de Ford. Y lo mismo le pasó con la computadora Steve Jobs. Cuando Steve Jobs fue a la convención de nerds, ¿no? En 1970 y pico, qué sé yo, y vio que ahí había 10 tipos que estaban tratando de hacer computadoras en la casa, y él dijo, esto lo vamos a poner en cada hogar, y todo el mundo dijo, pero estás loco, ¿para qué? Porque esto es gente que programa, y lo hace para las grandes empresas, y ¿para qué la gente va a querer tener una computadora? Esto pasó hace 35 años. Sí, hace 35 nada. años tiene la PC, 35 años. Sí. O sea, no sé tu edad, pero... Sí, es la edad Casi promedio de acá. Bueno, cuando ustedes nacieron, un tipo dijo eso y todo el mundo dijo que estaba loco. ¿Para qué miércoles queríamos una computadora? Y ahora, ¿no? Casi 5.000 de los 7.000 millones de personas que somos en el planeta tenemos una en el bolsillo que es un smartphone. Sí. Que es 100.000 millones de veces más poderosa que la que llevó al hombre a la luna en el año 69. Y la tenemos en el bolsillo y no nos damos ni cuenta. Y hay algo acerca de lo que estás diciendo que hablabas en su momento cuando vos contás que estabas preso, en un momento había un gatito, una gatita, no me acuerdo, Sí, que lo que te un gato. Lo que te fascinaba era que vos sentías que ella estaba adelantado o que veía antes de tiempo, esto mismo que estás contando, como que se daba cuenta de lo que iba a pasar, que uno, como aprender de eso. Porque, bueno, digamos, no en el sentido que, por ejemplo, un humano puede darse cuenta de algo que está por venir en el sentido de una idea de futuro, pero los animales son muy perceptivos de movimientos o de sonidos o de cosas que no tenemos. Entonces yo aprendí a mirar mucho. Yo, por ejemplo, mi perro a mí me enseña todos los días. Ahora está al lado mío royendo un hueso con toda su fuerza, así que a lo mejor ustedes están escuchando un ruido y es eso. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, él que no le da importancia a las pelotudeces, ¿no? Entonces, y de golpe algo que a mí me parece pelotudo le da mucha importancia, pero que en su vida es muy central. O sea, para mí es tonto, pero para él es central, y en eso se centra. Y todo lo demás no. Entonces cada vez me enseña más a esa cosa. Es casi como un budista verlo. Pero no lo hace porque reflexione. Lo hace porque, digamos, su energía está muy bien usada. Los animales usan muy bien su energía. El gato, por ejemplo, se tiraba a dormir al lado mío y de golpe, en medio de su sueño, él escuchaba que temblaba como a una cuadra que traían la comida en la cárcel a través de los grandes carros en que llevan las comidas a los pabellones, porque imagínate, 60 personas por pabellón y llevan para 600 personas la comida, entonces son carros gigantescos, y entonces empiezan a moverse, y yo no tengo percepción de eso, pero un animal sí siente el temblor del piso, y entonces ya se desperezaba y se ponía en la puerta esperando la comida 20 minutos antes que llegaran al pabellón, porque eso para él era importante, y después no le importaba nada más, porque ahí llegaba la comida y se acabó. Claro. Daniel... Bueno, nosotros tenemos eso con las ideas, pero muy poca gente, un Steve Jobs, un Henry Ford, ¿no? Y digamos, 50.000 más que no son tan famosos ni logran cosas tan importantes, pero también el resto de la humanidad somos nada, paja. Daniel, recién hablabas un poco de descreer de todo, ¿no? De no creer en nada. Y hoy en día los medios, ¿no? Es un poco esto, que no puedes creer donde lo que escuchás y lo que ves tenés que verlo de distintas maneras, de alguna manera muy, muy particular. Sí. Bueno, hay algo que digamos digamos, las cosas no son blanco-negro, pero si uno dice, todo lo que dicen los medios es mentira, está más cerca de pegarle que al revés. Es decir, todo lo que dicen es verdad. Sí. En principio, digamos, los medios están absolutamente desprestigiados y ya no van a poder ganar prestigio, porque el prestigio es un valor del pasado que ya a la mayoría de los medios no les importa. Quedan 5 o 10 medios en el planeta, The Wall Street Journal, New York Times, The Guardian en Inglaterra, The Independent en Inglaterra, a los cuales, digamos, les importa el prestigio de lo que hacen y se matan porque su público quiera leerlos, porque dicen la verdad que son fuentes de información confiable. Pero y se dirigen a las grandes élites del planeta. Yo los leo acá, otra gente los lee en China, etcétera. Somos 15 millones de personas que leemos esos medios y el resto va cada vez más a la noticia espectacular y a lo que las masas le piden. Entonces, por ejemplo, y entonces todo chismeríos, todo decir, esta es una puta, este es que yo, la otra ladrona, la otra robó, qué sé yo, y no importa, y mañana dicen lo contrario y no te piden perdón. Digamos, cuando yo tengo 62 años, si hace 20 años atrás
en el diario Clarín, yo le decía a Roberto Guareschi, mirá, dentro de 20 años este va a ser el futuro del periodismo, se ponía a llorar y yo también. Hoy nos parece que es lo normal. Sí. Sí. Y de hecho hay algo que me llama bastante la atención, y es que vos, por ejemplo, en Twitter, donde actuás bastante seguido, digamos, comunicás bastante seguido, en sí es un medio bastante caótico. Uno lucha en las lecturas desde leyendo cosas muy superficiales a pensamientos como los tuyos, que cada tanto están buenos, o links a entrevistas o a columnas que están interesantes. Digo, ¿cómo haces para manejarte en medios que son tan fluctuantes, digamos, de contenidos? Bueno, la inestabilidad es la forma de comunicar en el futuro. O sea, vamos hacia eso y cada uno de nosotros se convierte a su vez en un medio, ¿no? Algunos tienen 40 seguidores y otros tienen 200.000, y otros tienen 40 millones, y otros tenemos 15.000, o en mi caso 38.000, qué sé yo. Y nos repiten más o menos y nos buscan por algunas cosas. A veces hay gente que nos busca por una cosa, no la encuentra y nos deja, y otra nos buscaba por otra cosa y de golpe les gustó, y vamos así. Es muy inestable y es muy difícil encontrar. Mira, lo que yo aconsejo a cualquiera cuando dicen ¿cuál es el secreto para que en Twitter tener seguidores? Es ser vos mismo, y si tenés algo que valga la pena te van a encontrar. Claro. Si no tenés algo que valga la pena, no valga la pena, no te van a encontrar. Pero si vos querés copiar un modelo, fracasás. Es lo que le pasa muchas veces a las marcas o a los que hacen cuentas así muy armadas con un community manager que repite recetas o demás, porque a la larga, digamos, lo que no es estilo propio no queda. ¿Y cómo te llevas? Hace poquito estabas hablando del tema de los trolls y cómo se maneja en Twitter esa parte que hasta habías hecho en un curso. Es un tema que es discutible a nivel mundial, porque imagínate que la tapa de esta semana de Time está dedicado a eso. Sí. La Time, que fue la revista que hace 10 años atrás, casi exactamente para esta época, que puso la primera tapa con el personaje del año, puso You, y puso una computadora diciendo, el personaje del año es cada uno de nosotros generando esto, generando una nueva forma de comunicar en el mundo. Ahora estamos perdiendo Internet en manos de los trolls y los que manejan la violencia. Entonces, desde aquel momento que era la libertad absoluta de un discurso libertario en Internet, donde todos podemos decir lo que queremos, ahora que desgraciadamente se ha usado eso para violencia. Bueno, yo creo que no estamos perdiendo Internet en manos de la violencia, pero que la violencia está muy canalizada porque permite, o sea, no somos más malos que antes, somos menos malos que antes. Pero el problema es que los millones y millones y millones de fracasados, frustrados y gente que vive en estado de odio, tiene ahora una herramienta en la mano para decirlo. Claro. Antes no la tenía. Uh-huh. Antes quedaba en su casa y le pegaba a su hijo. El nene gritaba, pero los vecinos a lo sumo escuchaban un nene gritando. O la mujer le pegaba al marido, qué sé yo, o le envenenaba la comida. Pero ahora, digamos, puede sacarse todo ese veneno y ante 800.000 personas. Hablabas antes de que años atrás, hace mucho tiempo, de cada 100.000 personas morían por muerte violenta, una proporción mucho mayor que la actual, como que estamos más pacíficos. Bueno, en la época paleolítica, o sea, esto está estudiado por los antropólogos y paleontólogos, más o menos el 60% de la gente moría de muerte violenta y muchas veces por guerras internas de la misma tribu, sí, como guerras civiles dentro de la misma tribu. Bueno, si hoy pasara eso, para que te des una idea, este año morirían 4.200 millones de personas a manos del vecino. Claro. O sea, cosa que si miramos las muertes que hay en la Argentina, por ejemplo en Buenos Aires, una ciudad de 15 millones de habitantes, hay más o menos unas 200 muertes violentas, 300 más o menos muertes violentas, que es bastante, pero que entre 15 millones de personas no es 9 millones asesinados por el otro. Claro. Digamos. Entonces, eso ha disminuido enormemente. Además, no solamente en la época paleolítica, todavía en la Edad Media casi la mitad de la gente mataba al otro, ¿viste? Era muy violento, era muy difícil. Por supuesto, en un pequeño poblado donde vivían 15 personas, por ahí no se mataban, pero salían al bosque porque tenían que ir al otro poblado y en el camino sí lo mataban. Era una vida muy terrible y muy violenta. Hemos mejorado mucho en eso, pero a la vez seguimos siendo gente muy agresiva, somos animales muy agresivos.
Sí, tal cual. Sabés que uno de los puntos que también leíamos en alguna de las entrevistas que dabas era acerca de la educación, que en algún momento mencionaste que no es que está fallida, sino que está planificada como adrede digamos, en su estructura. ¿Cómo ves el tema educativo? Mira, la educación es el gran tema humano. O sea, gracias a la educación estamos acá en este momento hablando por teléfono. Ustedes están transmitiendo esto por una radio. Hay un centro cultural ahí que se llama Matienzo, donde la gente va a ver obras de arte, escuchar música. Hay equipos electrónicos. Gracias a la educación hemos hecho todo eso. Hemos bajado de las palmeras y de comer dátiles, arrancándolos y sacándonos las pulgas, y matando al de al lado por si nos quería agarrar nuestro dátil, a todo esto que tenemos, que me parece que es maravilloso, y hemos logrado vivir de más o menos un promedio de vida de 18 años a más de 70. O sea, eso me parece bárbaro. El problema es que la educación está casi igual, con muy pocos cambios, que como cuando se fundó la educación pública masiva moderna, que es más o menos en el 1600. O sea, hace 350 años que la educación está muy parecida y la vida cambió mucho y no sabemos cómo cambiarla. Claro, en ese desfasaje, sí. ¿Cómo acomodarse, Diego? ¿Cómo debería acomodarse? Bueno, hay muchas teorías, algunas son, casi todas las que me llaman la atención positivamente, por ejemplo Robinson o, se me borró el nombre del indio, uno es medio racista sin quererlo, se llama Gupta creo, que son dos de los capos de la modernización de la educación, trabajan mucho sobre la creatividad de los educandos, es decir, en este caso de los niños y demás. Gupta mostró que dejando una computadora en una comunidad tamil que nadie hablaba inglés, con una computadora donde solo se hablaba en inglés, y solo enseñándole a encenderla y irse, él venía a los 2 meses y los chicos ya sabían palabras en inglés. Y a los 6 meses, cuando le había dejado solo temas de biología, le preguntaba a él, a una chica que había aprendido inglés con la computadora, de 7, 8 años, 9 años, que habían visto, y dice, no hay mucho, dice, solo entendí que si el ADN se replica mal, puede traer enfermedades como el cáncer. Eso le dice una chica que 6 meses antes no sabía leer y escribir, no sabía inglés, y no sabía lo que era la biología y lo que era el ADN. Claro. ¿Entendés? La charla TED de este tipo, sobre, que se llama La computadora en el hueco, donde él empezó poniendo una computadora en la pared que dividía su oficina de una villa miseria en la India, y los chicos empezaron a jugar ahí, y entonces empezó a hacer el experimento en 200 lugares, qué sé yo. Es espectacular sobre esto. Esta es una. La otra es Robinson, que muestra que a los chicos en general, la escuela hoy que tienen, en vez de ser más creativos, los obliga a ser menos creativos. Así que eso hay que cambiarlo radicalmente y que hay que ponerse del lado del chico. Tal cual. Entonces, estas son las instancias que me parecen mejores, pero todavía no están bien implementadas y, ojo, hay que tener un poco de cuidado a aquellos que dicen, bueno, matemos a los maestros. Hasta ahora, lo mejor que tenemos son los maestros, cuidémoslos. Claro, pero sentimos un poco que nos estamos desaprovechando. Los estamos desaprovechando y muchos maestros se están tirando a chanta y bueno, y hay montones de cosas que podríamos discutir, hay que cambiar todo el estatuto, bueno, hay millones de cosas. Claro. Pero, digamos, la educación es algo que es central para la sociedad. La sociedad argentina le importa un pepino, por eso mismo no invertimos en educación lo que deberíamos, y cuando invertimos mal, ponemos lindas escuelas y no anda la luz. Entonces tiene agujeros en el techo y no los reparamos y 2 años después la escuela se tira al carajo y no ponemos maestros buenos y los chicos no tienen dónde sentarse. Entonces estamos invirtiendo mal mucha plata en educación, estamos pensando poco, a la sociedad le importa un pepino y esto pasa siempre. Cuando a la sociedad le importó, en el momento que ese momento de la sociedad que le importaba era el 2% de la élite, digamos, pero esa élite era la que decidía y era importante, y Sarmiento los convenció en el siglo XIX que la educación era lo que iba a transformar a Argentina en un gran país, se hizo, y durante un siglo funcionó muy bien, y fuimos un gran país. Tenés, Daniel, una visión, un análisis bastante importante de las cosas, pero, y creo que en algún momento mencionaste que el hecho de ser crítico, en realidad sentís que además sos artista, pero tu vida realmente es un acto artístico, o sea, te pasó de todo, básicamente. Sí, pero bueno, la vida, todos somos artistas, eso es lo que la mayoría de la gente no sabe.
y desperdicia toda su vida hasta a lo mejor en el momento final, lo último dice, yo era un artista y no supe que mi vida era una obra de arte y no la trabajé lo suficiente. O sea, todos somos artistas, tenemos una capacidad creativa, o sea, digamos, hay como un error de creer que se pinta un lindo cuadro. Un lindo cuadro puede, o sea, Picasso no pintaba lindos cuadros, él lo dijo muchas veces. O sea, Picasso desarmó la forma en que pensábamos la realidad, lo hizo a través de la pintura, pero no era que... También era un gran pintor, o sea, en su época era necesario para poder hacer esa revolución de la imagen y del pensamiento, saber utilizar la técnica pictórica. Pero hoy que se puede usar cualquier soporte, por ejemplo Twitter, por ejemplo el email, por ejemplo cualquier cosa, una charla en un bar, digamos, lo que es arte es que transformamos positivamente nuestra vida. Y si uno es consciente de eso, ¿cuánto tiempo nos queda de vida? No sabemos. No sabemos, de hecho, hoy arrancamos hablando de la crionización. Bueno, pero está bien, pero supongamos, con los conocimientos que tenemos hoy, como mucho, digamos, expectativa de vida está entre 70 y 80 años. Aproximadamente. Promedio. Sí. Entonces, si tenés 70, te quedan entre horas, como expectativa, entre horas y unos 10 años. Si tenés 20, te quedan unos 60 y quizás más porque se va a ir alargando posiblemente la vida. Pero igual, aunque sean 70 años que te queden por delante, no es nada. Porque vos hoy decís 70 años, pero cuando tengas 70 años y te queden horas, digamos, vas a creer... Yo tengo 62 y estoy hablando con ustedes y no digo tengo 62, siento como que tengo 14. Claro. ¿Entendés? Tengo ganas de saltar de un tobogán de agua de 2000 metros, tengo ganas de salir corriendo por la playa, tengo... Hacelo. No se hace, pero digo, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, Entonces, sí, claro. Digamos, tenemos todo eso, pero a la vez tenemos muy poco tiempo y gastamos el 99% de nuestro tiempo en pelotudes. Entonces, ser artista es darse cuenta de eso y enfocarse en cosas más hermosas. Me quedo con esa frase, Daniel. Como para cerrar la entrevista, te agradecemos un montón el tiempo que nos diste. Vale. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo.